para que usted la... Bien. Ok, el día de hoy vamos a hablar o vamos a trabajar sobre los óxidos, ¿ya? Pregunto yo, ¿cómo se forma un óxido? Buenos días, profesor. ¿Cómo se forma un óxido? Pregunto yo. Mezclando una- un químico con oxígeno. Ajá, un químico con oxígeno, ¿qué más? Lo que se venga en mente o lo que ustedes crean que es un óxido. Vamos a activar conocimiento. Pregunto yo. A ver. ¿Qué se viene en mente? ¿Qué se les viene en mente, Francesca? Cuando dos elementos de la tabla periódica se juntan y forman un solo elemento. ¿Cómo cuáles elementos se forman? Metal, no metal, litio, azufre. Ajá. Aquí los óxidos, vean que lo están viendo lo que es en la pantallita. Los óxidos se forman de la siguiente forma, o tienen la formación con lo que son los elementos de la tabla periódica metálicos más un oxígeno, me va a formar lo que nosotros denominamos un óxido básico. Bien, pero cuando nosotros nombramos o la mezcla de un no metal, como por ejemplo el cloro, indistintamente el no metal más el oxígeno me va a formar lo que denominamos un óxido ácido. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque es temática ya antigua, es temática que nosotros vimos la vez pasada o el año pasado, bien, cuando vimos óxidos y ácidos. Entonces tienen que estar pendientes, por eso es que les digo, estén pendientes de la tabla periódica, porque eso los va a ayudar a ustedes a identificar. Ya nosotros hemos trabajado tabla periódica suficiente. Debo, como estudiante, ya reconocer cuándo es un metal, cuándo no es un metal. Y cuando yo hago las características de un metal más oxígeno, lógico que me va a formar un óxido básico. Profe, ¿cómo nosotros visualizamos o cómo nosotros observamos cuando estamos dentro de un óxido? Por ejemplo, cuando tienes todo lo que es la parte metálica, bien, lo que es el enfoque metálico como tal, estamos o no estamos tan exentos a lo que nosotros damos cumplimiento establecido, en este caso de la totalidad del parámetro. Bien. Del parámetro establecido como tal. Bien. Ok. Aquí, déjenme aquí. Déjenme que un pequeño. Ajá, listo. Ya, 1 minuto. Listo. Ok. Luego, esa es la temática que vamos a abordar el día de hoy. Y cuando nosotros establecimos lo que es la norma de la competencia explica, es la que vamos a trabajar. Bien, la competencia explica con sus respectivas capacidades que ustedes comprenden y evalúan el quehacer y lo que es el quehacer científico y tecnológico. Bien, la meta de nosotros es conocer los tipos de óxidos y sus nomenclaturas. ¿Qué es un óxido? Bien, por aquí lo vamos a resumirlo porque me gustaría ya ingresar directamente a lo que es ejercicio si nos da tiempo el día de hoy, porque como tenemos una hora, los óxidos, cuando nosotros establecemos un óxido es cuando ustedes comúnmente ven, ¿no han visto, por ejemplo, en su casa una puerta que esté oxidada? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? El agua se junta con el tiempo, el óxido, el metal se oxida, se suman otros metales y junto con eso reacciona así. Ya, ok. En la puerta, cuando ustedes visualicen, por ejemplo, un hierro, un fierro, cuando ustedes ven la puerta que sea metálica o cualquier material metálico, sea de cobre, sea de plomo, sea indistintamente el tipo de metal que puedan tener o que puedan visualizar, cuando esté en presencia de oxígeno, ahí es donde nosotros vemos que está, oh, profesor, hay una corrosión, o cuando vemos, profesor, está oxidado. Ese término oxidado que ustedes visualizan en todos los materiales cuando están, que tiene que ser en este caso, dando un ejemplo, un elemento metálico, es donde nosotros visualizamos que tiene características que están, si están en presencia de oxígeno, bien, si está en presencia afuera, ustedes mismos pueden agarrar, y creo que lo hicimos en lo que fue el método científico.
Un clavo, tú lo sacas afuera, ¿qué pasa con el clavo? Llueve, ¿qué pasa con el clavo al final? Se oxida. Se oxida porque es un elemento metálico en presencia de oxígeno, lógico que va a tener, en este caso, lo que nosotros denominamos una oxidación. Bien, recuerden que los óxidos, vuelvo y les repito, los óxidos pueden ser formaciones metálicas más oxígeno, en presencia de oxígeno también se puede formar lo que denominamos un óxido ácido. Siempre recuérdenlo también, el átomo o el número o el estado de oxidación en este caso, que es lo mejor, o lo mejor establecido, lo que se puede establecer, es que el oxígeno es diatómico. Por lo tanto, la formación de esos elementos como tal, la unificación siempre va a ser o en este caso, el término diatómico corresponde que va a tener un estado de oxidación -2. Siempre, siempre el oxígeno. Por eso que se le dice que el oxígeno es diatómico. ¿Ya? Cuando nosotros también hablamos, los óxidos también se pueden presentar en todos los estados de agregación. Por ejemplo, los que más nosotros conocemos, puede estar en un material en estado sólido, líquido, gaseoso o estableciéndose a una temperatura ambiente como tal. Bien, hay muchísimos, ustedes pueden visualizar en su vida diaria cómo es un proceso de oxidación. Cuando nosotros hablamos, como por ejemplo, y estamos acostumbrados a decir la papa, cuando le quito toda la cáscara, ¿qué pasa en este caso con la papa? ¿Qué se nos viene en mente? Se ¿Qué pasa? oxida, por así decirlo. Ajá, ese proceso, vamos a ver en ese proceso de oxidación. Ya por eso que en esta temática les voy a tener una práctica de laboratorio. ¿Ya? ¿Qué pasa Profesor, con ese proceso de cuando el oxidación? cobre se oxidaba, se hacía color azul, ¿no? ¿Cómo? En el cobre. En el cobre. El cobre que se oxida, ¿por qué que se convierte en un color azul? Creo que te escuché así. Sí, creo que sí. Creo que se convierte en azul. No, no necesariamente tiene una coloración establecida. Luego lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ya luego yo tengo una práctica de laboratorio para esto. Como un proceso de oxidación común, nosotros podemos visualizarlo en casa o como nosotros comúnmente podemos nosotros utilizar como por ejemplo la papa, estableciéndolo como un elemento en presencia de oxígeno, vean cómo se va oxidando o cómo va el proceso de corrosión. Que hay una práctica de laboratorio con una papa. Luego les voy a estar informando acerca de eso, ¿ya? Para que nos quede tiempo y hacerlo. Bien, entonces, establecemos que hay muchísimos óxidos en este caso que nosotros podemos establecerlo. O hay dos tipos de óxidos que nosotros podemos visualizarlo, que es lo que es más común, lo que son los óxidos básicos y los óxidos oxácidos o óxidos ácidos también denominados como tal. Por ejemplo, comúnmente los óxidos que están presentes en la atmósfera, ¿cuáles son? ¿Qué pasa con la lluvia ácida? Pregunto yo. Traspasan los La metales, lluvia ácida es cuando... Ajá, ajá. ¿Quién? ¿Joan o Francesca? traspasan los metales y los vuelven en ese hueco, porque tienen como ay, para que su formación, usted dijo la formación, que pero no me queman. acuerdo. Ajá, aquí vimos de la lluvia ácida. ¿Cuáles son aquellos ácidos o aquellos óxidos presentes? Sí, se puede reafirmar así. Los óxidos que están presentes en Dióxido la de atmósfera. carbono con H2O. Con el dióxido de carbono. ¿Cuál era el otro? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el que estaba formado con azufre? Azufre. No me acuerdo. Ajá. Yo puedo decir, por ejemplo, que no hemos trabajado con la temática de ácido, pero yo puedo decir ácido azúfrico. ¿Puedo decirlo yo? ¿Cuál es la raíz? sí, profesor. ¿Cuál es la raíz de azufre? A ver si se recuerdan de la vez pasada que vimos óxido. ¿Cuál es la raíz? De oro, de azufre, de cobre. ¿De dónde viene la raíz? Yo puedo decir ácido óxido cóbrico. Puedo decirlo. Yo puedo decir óxido oroso. ¿Creen que es correcto la forma como yo lo estoy pronunciando? ¿Es correcto? ¿Sí o no? No es correcto porque recuerden que vienen de raíces como por ejemplo, lo oro, au, viene de áurico, auroso, es lo correcto nosotros decir lo que es la terminación por nomenclatura tradicional o stock, en este caso tradicional o sistemática.
Ya cuando nosotros vimos, y aquí por eso que tienen que recordarlo, y el año pasado se niveló en este caso, óxido, que es cuestión, por eso que les digo, el cuaderno del año pasado les va a servir mucho, porque son temáticas que ya nosotros comenzamos o iniciamos, ya, y que debimos, ya en este caso, en este año, ya yo debía haber ingresado directamente con lo que es ejercicio, pero a veces nosotros vemos una clase y a veces botamos el cuaderno y ni la revisamos. Por eso que es importante repasar, y se los reafirmo y se los digo. Química es práctica. Si yo no agarro mi cuaderno para practicar, solamente me quedo con lo que me dice el profesor, se me va a hacer muy difícil. Esto es temática, no es temática nueva. Esta es temática que ya nosotros hemos visto. ¿Se recuerdan cuando vimos lo que es las terminaciones según su valencia, cuando es hipo, oso, ico, perico? ¿Se recuerdan? Que hablábamos que la oso, ¿para qué era? Para la menor valencia. ¿Y ico para qué era? Si una es para la menor, la otra es para... A ver. Oso era para la menor, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un sulfuroso. Era para la menor. Entonces, ¿cómo sería de azufre? A ver, Joan, porque desee participar. Para la mayor, ¿no? Para la mayor. Por eso que la raíz, por eso les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los que están presentes en la lluvia ácida? Aquellos ácidos como por ejemplo, les decía, yo no puedo decir ácido azufroso porque estamos mal, o ácido azúfrico porque es incorrecto. Las raíces tienen que respetarse. Del azufre, sulfúrico, sulfuroso. Del oro, auroso, áurico. Ya del cobre, yo no puedo decir ácido cóbrico o óxido cóbrico, por ejemplo, porque la raíz se tiene que respetar. La raíz viene de como proviene de cobre, es cúprico o cuproso. Y vimos, y por eso cuando nosotros hacemos la nomenclatura tenemos ese error de colocar, por ejemplo, profesor, óxido oroso. Es término incorrecto, porque son prefijos que debemos nosotros respetar, o raíces, que es lo que nosotros vamos a establecer o a retomar aquí. Bien, muy bien, vamos a avanzar aquí. ¿Alguna consulta? Si voy muy rápido, profesor, con calma, repita, con mucho gusto. Bien, aquí a lo que necesitamos o a lo que va a corresponder estas actividades es que yo debo nombrar por las nomenclaturas que establece la UPAC. La UPAC, recuerden que es la Unión de Química Pura y Aplicada, en sus siglas en inglés. Ellos establecen en cierto tiempo cómo se debe trabajar, cómo se debe establecer aquellos parámetros dentro de la química, sea en la química orgánica, sea en la química inorgánica, indistintamente el tipo que establecer. Ellos igualmente, en diversas convenciones establecen que lo más esencial es que nosotros trabajemos con 3 nomenclaturas. ¿Cuáles son esas 3 tipos de nomenclatura? La primera que es para nombrar un compuesto inorgánico como óxidos, ¿cuál es? La nomenclatura comienza por la T. A ver, activamos conocimiento. Nomenclatura tradicional. Luego viene nomenclatura Sistemática. sistemática y luego viene nomenclatura Sistemática con números romanos, si no me equivoco. stock. Esa es el número romano es stock, pero te recuerdo. Es la de stock. Ya, recordando que la tradicional... Profesor, una pregunta. Ajá, te escucho. No se dice sobre lo cual no se puede cambiar la raíz se tiene que respetar, ¿no? Pero entonces he visto una actividad la cual usted nos puso sobre nombrar el primer elemento y su segundo elemento de los compuestos. Y pues en uno decía óxido de sodio. Ahí vamos. ¿Qué usted dice respecto sobre eso? Ajá, ya vamos a eso, ¿ya? Vemos, para luego ingresar lo que dice el compañero, tradicional, ya que la tradicional yo debo colocarle los términos oso e ico, ya no puedo obviar eso. Yo no puedo decir, por ejemplo, repito, o en este caso que está trabajando con la mayor, yo no puedo colocarle solo un término oso, porque estamos errados, es ico. Cuando trabaja el elemento establecido con el oxígeno, que eso lo vamos a ver porque ustedes lo ven, visualizan mejor con los ejercicios, yo no puedo decir que un elemento que esté trabajando con la menor valencia va a tener terminación ico porque estoy incumpliendo la norma de nomenclatura. ¿Ya? Luego viene el stock.
se establece igualmente el nombre tal cual. Yo puedo colocarlo óxido de oro, porque también puedo colocarlo ya sin necesidad de colocarle las terminaciones oso-ico, porque ya la estoy trabajando con la tradicional, ya, y le coloco en números romanos. Tiene que establecer con qué valencia está trabajando ese elemento, entre paréntesis. Ya, si yo no coloco entre paréntesis en una nomenclatura stock, o también denominada nomenclatura Werner, ven que aquí se los coloco, se los resalto como tal, está mal trabajada la nomenclatura. Y la sistemática, que a muchos de ustedes les cuesta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no manejamos o no tenemos los lineamientos establecidos cuando son aquellas terminaciones como monooxo, que son las terminaciones que se establecen porque se le da predominancia al oxígeno, y a donde yo puedo seguir monóxido trisulfúrico, por ejemplo, en este caso. Ya que eso lo vamos a ir viendo. Aquí se los reafirmo, aquí se los resalto. Vean que los óxidos que contienen solamente un oxígeno, yo debo colocarle el prefijo numeral de monóxido, o también se puede o es aceptada con la terminación óxido. Es donde viene monóxido de carbono, indistintamente el tipo de monóxido. Ya, las nomenclaturas. Bien, si yo tengo, o en este caso, los que contienen más de 2 oxígenos, viene la terminación de dióxido, trióxido, tetraóxido, que muy poco se trabaja con el tetra, pero sí exclusivamente se le coloca o se le antepone lo que es el prefijo numeral. Bien, lo que contiene en este caso, vean que aquí también se los reafirmo, y así sucesivamente, es siguiendo los que son los prefijos numéricos griegos. Bien. Vuelvo y les repito, en la nomenclatura stock, aquí también se los reafirmo, debo colocar el nombre, la terminación o la palabra óxido, ya seguido de lo que es el nombre del elemento, estableciéndose el que está conjugado, formando el óxido, y a su vez en número romano con qué está trabajando el elemento, no el oxígeno, ¿ya? Luego viene, en una nomenclatura tradicional, establece el nombre del elemento tal cual, bien, como se le coloca, por eso es que tenemos que hacer como una fichita, esta fórmula. El término óxido, luego le agrego el conector D, luego le agrego el elemento establecido, entre paréntesis, con qué trabajó ese elemento. Bien, como por ejemplo óxido de nitrógeno. Y a su vez, vean, profesor, ¿por qué aquí usted tiene el anhídrido? Están viendo, visualizándolo, porque no, ese término está dentro de lo que es la concepción de anhídrido. Ya va, dejen que aquí la computadora, ok. ¿No se han preguntado? ¿Qué es el azufre? ¿El azufre es un metal o un no metal? Pregunto yo. Metal. Por lo tanto, ¿no se puede formar entonces un óxido con un no metal? Sí se puede. Sí se puede, porque ambos, por eso le dice, también ese término no solamente del óxido, porque lo que nosotros comúnmente denominamos un óxido básico, también hay terminaciones como lo que son ácidos o óxidos oxácidos, o también lo que nosotros denominamos anhídridos, que antiguamente también se le coloca. Vean que el azufre más la combinación, por ejemplo, de un no metal, en este caso como el azufre, más un oxígeno, vean que el oxígeno siempre va a tener lo que es o en este caso, es diatómico en estado de oxidación -2. Ya, por lo tanto, va a formar igualmente un óxido. En este caso va a ser un tipo de óxido, en este caso, oxácido, o lo que nosotros denominamos un óxido ácido. Pero a su vez, en el término de nomenclatura tradicional cambia, porque se le agrega el término anhídrido. Ya sigue quedando con la misma consecución de oso para la menor e ico para la mayor. Profesor, usted el año pasado nos dijo que había hipo, oso, ico. En este caso solamente vamos a trabajar oso para la menor e ico para la mayor. Bien, recordando que hay un cuadro que se establece hipo, oso, ico y perico para las terminaciones de cada uno de los óxidos como tal o de las nomenclaturas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro? Perico no era un pajarito. Perico. No, perico no es un pajarito. Perico es el término de que viene en química. Ok. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar muchas cosas para la desinfección,
para ahorita más en esta época de pandemia, como lo que es el alcohol, producto que utilizamos hasta para una herida que nos hacemos, si vamos en bicicleta, si nos caemos indistintamente, o un accidente que se pueda presentar en lo que es en casa, nosotros utilizamos muchas cosas de desinfección como tal. Bien, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada que comúnmente nosotros utilizamos para desinfección, como por ejemplo, ya hay muchísimos óxidos, ya que a veces nosotros no lo encontramos de forma natural, pero sí lo encontramos de forma que ustedes muchos se vienen, profesor, es artificial, profesor, es que se mezcla, profesor, no es la combinación, no, ya a veces se nos viene en mente eso, pero es muchísimas que nosotros podemos utilizar. En este caso, ven que tenemos lo que es la fórmula del peróxido de hidrógeno. ¿Se recuerdan cuando vimos el año pasado el peróxido de hidrógeno? ¿Qué se hace con el agua oxigenada? ¿Qué anécdota tienen ustedes con agua oxigenada? Pregunto yo. A ver. Cuando me caí de mi bicicleta por 60ª vez y me echaron agua oxigenada, pues, para evitar que se infecte la herida. Ajá, para desinfección también. ¿Ya? Por eso que más que todo, comúnmente, bueno, o anécdota antigua, siempre reflejo las anécdotas mías para que lo visualicen muchísimo mejor. Antiguamente existía, ustedes mismos, su mismo padre los pueden reafirmar, siempre nos echaban era o alcohol que nos ardía o agua oxigenada. Bien, ya comúnmente creo que se ha relegado mucho la que es el agua oxigenada para muchas cosas, o el peróxido de hidrógeno. Pero antiguamente, por ejemplo, yo me cortaba, me caía y lo primero que me echaba mi mamá era agua oxigenada y después alcohol. Y el alcohol como ardía y arde en una herida. Ah, no, échame mejor. Y eso botaba como especie de burbujita. ¿No ven? El agua oxigenada cuando Espuma, algo cuando tiene así. contacto El con agua el oxigenada, espuma, sí. ese es lo que se reafirma que es el poder de desinfección que tiene las burbujitas, que se le viene en mente. Y a veces era mejor agua oxigenada porque eso como que te refrescaba y no te dolía, porque tiene lo que es esa combinación de oxígeno que trata de no deteriorar lo que son los tejidos de la piel. Bien. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, esa combinación de agua oxigenada, es lo que te va a desinfectar como tal, ya a través de combinaciones como otras. ¿Cuál es la fórmula del peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada? Bien, la fórmula establecida, que en este caso es hidrógeno 2, oxígeno 2, ya en un término de peróxido como tal. Esa es la fórmula establecida cuando nosotros hablamos del agua oxigenada como tal. Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Quiero ver si me da tiempo para ingresar a lo que es ejercicio. Quedan ya pocos minutos. Bien. Ok. Luego, aquí tenemos muchísimos, como les nombraba anteriormente. Vean que esto es resumen de lo que ya nosotros hemos tocado. Por eso que yo el año pasado, profesor, se me dificultaba la nomenclatura, los nivelé en química. Ya, porque yo sé que había en algunos casos algunas dudas, algunos problemas, y los traté o los nivelé como tal en química. Y dije, voy a trabajar con esto para poder que ya ellos ya lo han dominado, vamos a trabajarlo, hacer la consecución, pero ya con ejercicios ya. Ya no me pueden decir, profesor, con una combinación de un óxido. No lo consigo que me digan, no sé cómo es la formación de un óxido, no sé cuántos tipos de óxido hay, porque ya eso se ha trabajado anteriormente, nivelarlo. Y por eso los nivelé en química, porque a veces estábamos como que, bien, pero esa es la intención, de establecerlo. Igualmente retomamos y por favor, se los pido de que agarren el cuaderno y repasen en casa. Si yo vuelvo y repito, no repaso en casa, lamentablemente se me va a olvidar lo que ya el profesor dijo. O de repente dirán, yo no lo hago, pero sí me recuerdo lo que dice el profesor y caemos en ese mal hábito. Si yo repito, no agarro mi cuaderno y voy practicando, es igual como matemática. A veces decimos matemática es más difícil, es bien, pero si también química, si tú no agarras y no practicas, se te va a hacer muy dificultoso. Bien, ok. Tenemos, según la estequiometría, bien, establece diversos tipos de óxidos, como por ejemplo, los óxidos binarios, que también se le dicen, que comúnmente son, en este caso, solamente la combinación de dos elementos, un elemento metálico no metálico, en este caso, más el oxígeno, es decir, me forma un óxido binario, ¿ya? Es solamente de esa forma, un elemento más oxígeno,
Bien, luego tenemos los óxidos mixtos. En estos óxidos mixtos es donde nosotros encontramos los óxidos básicos. ¿Qué dijimos de los óxidos básicos? ¿Cómo se forma un básico? A ver. Lo dijimos anteriormente. ¿Cómo se forma un óxido básico? A ver, a ver. ¿Lo tocamos? Por un no metal. Por un no metal. No, no. ¿Qué dijimos del ¿Cómo que no? básico? Se forma de Químico. un metal más oxígeno. De un metal más Profesor, el oxígeno. ácido. Ajá, te No escucho. sé, profesor, yo escuché que usted dijo que no se formaba de un no metal. Espera, El espera ácido. aquí, espera con calma, espera, estamos con el básico. El básico se forma un metal más oxígeno. Estamos obviando eso, lo acabamos de tocar. Repito, profesor, como dice Joan, pero usted tocó algo que dijo que era de los óxidos ácidos. Ya, o lo que nosotros también comúnmente pueden ampliar la información, lo pueden conseguirlo como un oxácido. También se le da el término de este caso. El óxido ácido o el óxido oxácido, también como se le dice, es de un no metal más que más oxígeno. ¿Qué hablábamos nosotros del azufre? De ese término de anhídrido. ¿Lo vimos o no lo vimos anteriormente? Entonces, vean las dos diferencias. Yo no puedo decir que un óxido ácido va a ser un elemento metálico más un oxígeno, pues estamos errados, porque es un básico. Pero sí podemos decir, profesor, por ejemplo, es lo que usted dijo, que el azufre más el oxígeno me forma un tipo de óxido, como es el óxido oxácido, que viene de la raíz del término anhídrido. Correcto. Me forma lo que es un óxido ácido o lo que comúnmente nosotros conocemos como un óxido oxácido. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? E igualmente, como tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos, también nosotros tenemos lo que son los óxidos anfóteros. Bien, los que comúnmente, antiguamente les decíamos que los óxidos anfóteros eran como a especie de óxidos que no eran reconocidos como tal. Pero los anfóteros tenemos en presencia de que pueden ser no solamente dos elementos, sino donde nosotros encontramos más que todo, en este caso, la combinación o se establece que predomina lo que es en este caso los elementos metálicos, ¿bien? O lo que nosotros también decimos en términos anfóteros, que puede ser incluido o puede ser utilizado en lo que es disolución acuosa, ¿bien? Ok. Profesor, ¿cuál es el que nos va a interesar en este caso la nomenclatura? Más que todo ustedes aquí en estos ejercicios, por ejemplo, vean que aquí les coloco la formulita, ¿bien? Espero que por favor se estudien la formulita. ¿Cuándo me va a formar como tal? Repito, metal más oxígeno, ¿qué me forma? Un óxido básico. Bien, un metal más oxígeno me forma un óxido básico, pero un no metal más un oxígeno me forma un óxido ácido o un oxácido. También se les da el término como en este caso. Esto va a ser para ustedes como su Biblia, como nosotros decimos, su Biblia, que el término que nosotros le decimos, por ejemplo, en Venezuela, nuestra Biblia, porque es la que nosotros tenemos que respetar. Estas reglas que se establecen lo que nosotros respetamos como tal, ¿ya? Para que ustedes identifiquen cuál va a ser diversos tipos de óxido, que esto va a ser la práctica calificada de esta semana, ¿bien? Lo que es la práctica o la actividad calificada como tal. Aquí les reafirmo igualmente, les coloco que el número de oxidación del oxígeno es 2, por eso que se denomina que es diatómico. Ya, siempre. Yo no me pueden dejar por fuera o decirme que el oxígeno no es diatómico porque estamos errados. En la combinación de dos óxidos, recuerden siempre también, pasa que aquí la computadora se me, ya va, déjeme el mouse, tengo que colocarle el mouse. Siempre cuando hay dos elementos, recuerden, dos elementos establecidos, siempre el metal va a recibir, siempre en la formación, va a recibir. ¿Este 2 de quién recibe el metal? ¿De quién es este 2? No entiendo por qué mi mouse está... ¿De quién recibe ese 2? ¿De quién? Queda un minuto.
Del oxígeno. del oxígeno. Es decir, hay una combinación para que se forme un óxido. Hay una combinación como tal. Bien, vean la diferencia en este caso. La combinación de un metal, bien, un metal, repito, más un oxígeno, lógico que me va a formar un óxido, pero para que exista esta combinación de óxido, tiene que haber la combinación de valencia, es decir, el oxígeno le pasa el estado de oxidación 2 al metal y el metal se lo pasa al oxígeno para que quede la combinación. Esto lo vamos a ir viendo posteriormente en los ejercicios, que esto más que todo ustedes lo reflejan en los ejercicios. Pero esto va a ser mis normas, este va a ser lo que yo debo respetar desde ahora en adelante para poder hacer lo que es la práctica calificada. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Seguro? Bien. María Villalta, cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta, hija? ¿Pregunta? ¿Segura? ¿Ninguna? Muy bien. De todas maneras, eso lo vamos a ver esta semana en lo que va a ser la guía de ejercicio. Inténtenlo de hacer, por favor. Inténtenlo hacer en casa. Vayan repasando, vayan agarrando su cuadernito del mismo año pasado, que eso les va a servir muchísimo. Muchísimo les va a servir para lo que es la práctica de nomenclatura de óxido. Bien, esta es la última temática de la quinta unidad. Esta semana finalizamos con lo que es la quinta unidad. El día de mañana, el día jueves les voy pidiendo lo que es el video del cuaderno, ya para ir finalizando. Valeria, ¿dudas? De todas maneras, luego practicamos el día de mañana. Mañana arrancamos con ejercicio. ¿Listo? Cuídense que ya se acabó la hora. Estamos en contacto. ¿Ya? Chao.